En este video vamos a mirar los lineamientos para el procesamiento, análisis, interpretación y difusión de la información de violencia de género con base en la fuente de información Civigila. Vamos a hacer unos dos videos, ¿sí? Para mostrarles todo lo que es la base de datos, la estructura de la base de datos y a su vez la ficha de notificación, ¿sí? Como les venía diciendo en el video anterior, esta base de datos es resultante de la notificación que se realiza de manera semanal por las UPGDs, las unidades primarias generadoras de datos. Entonces, esta base la genera el Civigila, como les mostré anteriormente en el anterior video, y lo que vamos a mirar es hacer la revisión de cada una de las variables para poder mirar y revisar se va a tener en cuenta para el análisis de la información. Entonces, inicialmente vamos a revisar la cara A y posteriormente vamos a revisar la cara B, ¿sí? En otro video. La cara A tiene el código del evento, ¿sí? Que es el 875 para el Sistema de Vigilancia Nacional. La fecha de notificación, la semana epidemiológica, el año, ¿sí? Ustedes pueden ver lo que viene acá. Código del prestador, código de la sede del prestador, primer nombre, primer apellido, segundo apellido, que las he dejado en blanco, pues porque no son variables necesarias para el análisis. Y todas esas variables que están en la base de datos aparecen en la ficha de notificación. Si ustedes pueden ver aquí, pueden ya empezar a mirar, por ejemplo, el tipo de documento, ¿sí? El número de identificación, la edad, ¿sí? La unidad medida de la edad. Tener en cuenta cuando se va a hacer el análisis por edades que 1, por ejemplo, 1 es años, 2 es meses, 3 es días, 4 es horas, 5 minutos y 0 no aplica. Entonces, es importante tener en cuenta esa parte, ¿sí? Nacionalidad, ¿sí? Entonces, también podemos revisar la nacionalidad, si el código del país, o podemos ver pues el nombre del país. Entonces, por ahí podemos también empezar a hacer análisis si queremos hacer análisis, por ejemplo, por los migrantes. Sexo, código del país de ocurrencia, código del departamento, código del municipio, área. Entonces, bueno, venimos a la ficha, que es área. Área de ocurrencia, si es cabecera municipal, centro poblado, rural disperso. Localidad, hay unos municipios o departamentos que tienen localidades, otros tienen comunas, entonces pues ahí se pueden registrar para hacer probablemente después un análisis espacial por localidad, centro poblado, vereda, barrio, dirección de residencia, ¿sí? La ocupación, esto es un código que que el Civigila lo tiene para identificar y podemos identificar a qué ocupación pertenece cada uno de esos códigos. Tipo de seguridad social, si es contributivo subsidiado, ¿sí? Aquí están la C, quiere decir contributivo, la S subsidiado, entonces aquí te interpreta lo que dice la base de datos. Seguimos. Código de aseguradora, está en la tabla del código de aseguradora nacional. Pertenencia étnica, ¿sí? Pertenencia étnica, tenemos pertenencia étnica aquí, uno indígena, 2, 3, ron gitano, raizal, ¿sí? 6, otro, bueno, nombre del grupo, ¿sí? Estrato, sí, grupos, estos son grupos poblacionales, aquí también están desagregados y cada uno de estos grupos poblacionales están aquí desagregados y puedes identificar y hacer el análisis, ¿sí? Entonces 2 es no y 1 es sí, que pertenece a ese grupo poblacional. Voy a pasar esa parte porque pues digamos que ahí lo podemos mirar. Código del municipio, fecha de consulta, ¿sí? Fecha de consulta de la persona, inicio de síntomas, cuando inició síntomas, la fecha, tipo de caso, aquí podemos ya revisar cuál es el tipo de caso, ¿sí? Si el paciente, si es sospechoso, probable, confirmado por laboratorio, confirmado clínica, confirmado por epidemiológico, esa variable es muy importante y esa la podemos revisar en el protocolo de vigilancia, que también ya lo miramos. Si el paciente es hospitalizado, sí o no. Si el paciente es hospitalizado, fecha de hospitalización, la condición final, ¿sí? Vivo o muerto, la fecha de defunción, ¿sí? Y si la ficha tiene un ajuste. Ahorita vamos a hablar de esos ajustes. Continuando con la revisión de la base de datos y de la ficha de notificación, entonces vemos que el ajuste se puede ser
0, que no aplica, o sea, no se le ha hecho ningún ajuste a la ficha, ni al evento, ni a la base de datos. Un 3 que ya se ha confirmado por laboratorio. Esto aplica para otros eventos. Esto es estandarizado para todos los eventos de interés en salud pública. 4, confirmación clínica. 5, confirmación por nexo epidemiológico. 6, descartado. Y aquí es donde quería llegar. 6, cuando ustedes encuentren un 6 que es descartado o un D que es descartado por error de digitación, esas filas, esos registros no deben de tenerse en cuenta para cuando se cuenten los datos, ¿sí? Entonces, es importante para cuando vayan a hacer el análisis no tener en cuenta esas dos categorías de ni descartados ni descartados por error de digitación. Y el número 7, como en este caso que tenemos ahí, es porque se le hace un ajuste a cualquier variable de la base de datos, excepto la cédula, ¿sí? Excepto la cédula, pueden cambiarle la dirección, el teléfono o cualquier otra variable. Vamos y pasamos a la cara B de la ficha, pero antes de pasar a la cara B, quisiera mostrarles que eso tiene, digamos, teléfono, fecha de nacimiento, certificado de función, si el paciente falleció, la causa básica de muerte, la unidad que modificó la ficha, el nombre de la unidad que modificó. Esto no lo tengan en cuenta para el análisis. Esto, nombre de quien diligencia la ficha, fecha que se generó el archivo del Excel, la fecha del ajuste tampoco, ni esta variable FM fuerza. No vamos a tener en cuenta esas variables, podemos tener en cuenta esta, porque aquí nos damos cuenta qué versión de Civigila está en este momento. En este momento vemos, por ejemplo, que este Civigila es una versión 18.5 2.3, es de las más actualizadas. Es importante también tener en cuenta esa variable cuando se vaya a hacer el análisis de la información. Y ya empezamos ya a revisar cada una de las variables del evento, ¿sí? Naturaleza del evento, ¿sí? Naturaleza, si es violencia sexual, ¿sí? Entonces, si violencia no sexual, física, psicológica, violencia sexual, aquí entonces, ¿qué tipo de violencia sexual tiene? Actividad, ¿qué actividad? ¿Sí? Entonces, aquí como ustedes, lo que yo les decía, aquí aparecen números, ¿sí? Ustedes esos números tienen que traducir a la ficha de notificación, que quiere decir, por ejemplo, violencia sexual, el número 4. Entonces, el número 4 dice abuso sexual, ¿sí? Y cada una de las variables que están aquí en la ficha, en la base de datos, está traducida aquí en la ficha de notificación. Consumo, por ejemplo, consumo de spa, ¿sí? Actividad, ¿sí? Podemos eh, identificar, miren, uno, lo que les decía, consumo de spa, por ejemplo, uno sí, dos no, uno sí, dos no, o sea, no consumir. Entonces, aquí podemos revisar en la estructura de la base de datos, esta estructura, todas las variables del evento ya como tal, ¿sí? Entonces, sexo del agresor, por ejemplo, lo podemos ver ahí, si convive con el agresor, ¿sí? Si el agresor no es no familiar. Bueno, aquí lo que les decía, aquí ustedes pueden revisar cada una de las variables y pueden hacer el análisis respectivo. Les entregamos las fichas, los protocolos para que ustedes revisen la base de datos, porque pues digamos que es siempre un poco larga. Importante, lo que les decía, tener en cuenta la ficha de notificación, ¿sí? Y con esta ficha de notificación hacer el análisis de la información. Nombre del evento, aquí les va a aparecer violencia de género, nombre de la UPGD, departamento de procedencia, departamento de residencia, quién notificó el evento. Y estas variables que tenemos acá se las voy a explicar cuando estemos haciendo el análisis, para que pasemos al otro video que ya es cómo hacer el análisis de la información. Bueno, para hacer análisis de información, como les decía, vamos a utilizar Excel y herramientas como tablas dinámicas en este momento. Lo que vamos a hacer es construir una tabla dinámica a partir de este archivo en Excel para analizar algunas variables, pero con este ejercicio ustedes van a poder hacer el análisis de otras variables que queremos analizar del evento. Entonces, lo que vamos a hacer es señalar toda la base de datos para crear la tabla dinámica. Señalamos toda la base,
todas las variables y todos los registros, ¿sí? Hasta el final. Todos los registros hasta el final. Y le decimos insertar tabla dinámica, ¿sí? Insertar tabla dinámica. Aquí me aparece punteado toda la base de datos como tal. Le digo aceptar, ¿sí? No hay nada más que decirle, le digo aceptar y él me genera la información, me genera una tabla para empezar a trabajar, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer yo en esta tabla? En esta tabla dinámica, parametrizar los reportes. Entonces, yo sí quiero explicarles que antes de empezar a analizar por semana epidemiológica, por sexo, por edad, por todas las variables que se tengan, tienes que primero incluir las variables que les decía en el otro video. Por decir ajuste. En ajuste lo voy a colocar en filtros. En filtros coloco el ajuste. ¿Por qué? Porque yo tengo que excluir los que tengan D. ¿Sí? Excluir los que tengan D, que son los que están descartados. Ese es el primer filtro que tengo que hacer. El segundo filtro que tengo que hacer es venir aquí al municipio de procedencia o de residencia, dependiendo del evento de vigilancia, y vamos a solamente a incluir en el análisis, ¿sí? Lo coloco en el filtro. Y en este momento está en blanco porque no tenemos campos ahí, pero no tenemos registros, pero aquí vamos a escoger el evento del departamento del municipio que vamos a analizar, ¿sí? Departamento y municipio también, vamos a hacer un análisis específico. Vamos a colocar aquí en valores, contar código de evento, lo arrastro, ¿sí? Y me van a aparecer 4.300 casos. ¿Qué pasa si yo no le coloco, le dejo la D? Mire que me aparecen más casos, ¿sí ven? Entonces, por eso es tan importante esta parte, este paso. Tengo que colocarle el año, porque esta base tiene varios años. Y yo aquí rápidamente ya me puedo dar cuenta cuántos casos se presentaron en el 2018-2019. Y también puedo hacer un análisis por semana epidemiológica, ¿sí? Por semana epidemiológica y nos damos cuenta del comportamiento a largo plazo, en un periodo de tiempo. Voy a explicarles rápidamente cómo hacer un análisis rápidamente del comportamiento. Yo esa información ya la he traído acá, ya la he pegado acá, para ahorrarnos un poco más de tiempo. Y lo que voy a hacer es comparar el 2018 con el 2019, por ejemplo. Entonces yo lo que hago aquí es una gráfica, ¿sí? Una gráfica de tendencias y ya empezamos a mirar temas de análisis, ¿sí? ¿Por qué una gráfica de tendencias? Porque quiero comparar el comportamiento semana por semana epidemiológica y año a año, ¿sí? Entonces aquí yo voy a incluir una gráfica que me permita ver el comportamiento del evento, miren, ¿sí? Y aquí yo puedo programar la gráfica, estandarizar la gráfica, ¿sí? Darle clic derecho, seleccionar gráficos y decirle qué quiere decir esta serie de gráficos, que este sería el 2018, ¿sí? Y este sería el 2019. ¿Sí? Y ahí tenemos una comparación, miren los 400 casos acá y ya podemos empezar a hacer análisis por semana epidemiológica. Bueno, podemos hacer diferentes análisis. Aquí voy a incluir una variable sexo, ¿sí? Donde yo puedo mirar por año, ¿sí? Columna año, fila sexo, y puedo evaluar los casos, ¿cierto? Yo copio esto aparte y lo pego, ¿sí? Y empiezo a hacer voy a hacer una gráfica con el sexo y comparándolo por año. Entonces ya inserto una gráfica, insertar gráfica, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta, aquí podemos hacer un comparativo de años. Necesito colocarle a esto, bueno, le voy a poner, por ejemplo, el tamaño de letra más grande, el título del gráfico, ¿sí? Número de casos, ¿sí? De violencia
de género, ¿sí? Reportadas en el municipio tal durante los años 2018-2019. ¿Sí? Un ejemplo. Esta gráfica hay que ponerle también las series, ¿cierto? Entonces yo le doy clic derecho, seleccionar datos, y aquí le vamos a decir que la serie 1 son los femeninos y que la serie 2 son las masculinas. Le digo aceptar, ¿cierto? Ahí ya me queda la gráfica parametrizada, pero necesitamos colocarle qué significan estos números y estos números acá. Entonces yo voy al diseño de gráfica, ¿sí? Y le vamos a dar este diseño que es como el más completo. En este diseño yo le digo acá, me paro en el eje y le digo número de casos y aquí año, ¿sí? Aquí está el sexo femenino masculino. Si no lo quiero en ese lado, yo puedo darle clic derecho, formato de leyenda y lo coloco en la parte inferior, ¿sí? Esto lo podemos aumentar un poco más, ¿sí? Para que se vea mejor la gráfica. Esto lo podemos mover un poco. Y también puedo hacer visible el número de casos reportados. Por ejemplo, aquí yo le puedo dar agregar etiquetas de datos, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Entonces la gráfica ya me queda un poco más completa. Y esta gráfica ya después lo que hago es pasarla a un PowerPoint para empezar a hacer el análisis o a un documento en Word, ¿sí? Bueno, vamos a hacer análisis ya específicamente del evento, ¿sí? Entonces nosotros podemos tomar las variables de la cara B, que es lo que les voy a mostrar en este momento. Estas variables que tenemos acá, podemos hacer igual análisis de los que creamos pertinentes. No voy a entrar en detalle, ustedes ya armando la tabla dinámica, pueden hacer todos los análisis pertinentes. Pero entonces vamos específicamente a las variables del evento. Entonces yo puedo hacer un análisis por naturaleza del evento, ¿sí? Entonces aparecen 4300. No se preocupen por estos datos, porque estos que están aquí es que están en blanco, pero es que estos que estamos analizando en este momento son violencias no sexuales, ¿sí? Y estos que están acá, ahorita lo vamos a mirar, es violencia sexual, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inicialmente vamos a sacar estos datos, ¿sí? Vamos a sacar todos estos datos, los sacamos aparte a una hoja aparte y vamos a quitar los que no vamos a analizar en ese momento porque están en blanco, porque son de otra naturaleza. Y ustedes dirán, pero esto es un 1, 2 y 3. Recuerden que hablamos de la ficha de notificación y tenemos que revisar la ficha. Y en la ficha el 1 es violencia no sexual física, ¿sí? Entonces vamos a colocar física. El 2 es psicológica, ¿sí? El 3 es negligencia y abandono, ¿sí? Negligencia y abandono. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el primer análisis del evento como tal, ¿sí? Violencia no sexual. Podemos hacer una tabla rápidamente y aquí verificamos 3025 y podemos tener ya la primera información del evento. Luego vamos a mirar, podemos sacar, ya vimos la naturaleza, vamos a evaluar la violencia sexual como tal, ¿sí? Y es similar, ¿no? Vamos a sacar toda esta información en el análisis, ¿sí? Y lo que vamos es a estos, ¿recuerdan? Aquí hay 3025, estos son los mismos 3025, estos están en blanco, estos no los vamos a tener en cuenta. Lo que hacemos es ajustar la tabla, ¿sí? Ajustar la tabla para empezar a construir
también la información. El 10, por ejemplo. El 10 en la ficha de notificación es trata, ¿sí? El 12 es actos sexuales con uso de la fuerza. Actos sexuales con uso de fuerza. El 14, otros actos sexuales. El 4, abuso sexual. El 5, acoso sexual. El 6, violación. Y el 7, explotación sexual. Y aquí tenemos el análisis, perdón, la tabla sexual, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya tenemos dos tipos de información: violencia sexual por el tipo, ¿sí? Y por año. Podemos hacerlo por sexo, por edad, ¿sí? Por las otras variables, por municipio, por departamento, por barrio, todas las variables que ustedes quieran analizar, ¿sí? Esta tabla, por ejemplo, la podemos convertir también en una gráfica, ¿sí? En una gráfica, podemos hacer una gráfica de barras, ¿sí? Y podemos hacer también igual la comparación rápidamente, ¿sí? El evento, ¿sí? Y podemos ir comparando, por ejemplo, años, ¿sí? Aquí pues ya esto lo hemos visto, ¿sí? Organizamos la tabla con títulos y vamos a seguir realizando algunos análisis. Bueno, vamos a continuar con el análisis de la información, extrayendo toda la información de la base de datos. Entonces continuamos con actividad, hacemos el filtro por actividad, ¿sí? Recuerden lo que les decía, yo puedo hacer por año, aquí puedo colocar el sexo o otra variable con la que yo quiera analizar la información. Vamos a copiar aparte esta tabla que tenemos acá, la ponemos acá, y cada número que aparece acá, el 13 son líderes cívicos, el 24 estudiantes, el 26 otros, el 28 trabajador doméstico. Entonces yo lo voy a dejar así para que continuemos sacando las variables, pero esto ustedes lo van a ir haciendo a través de las fichas de notificación, ¿sí? Van a ir traduciendo todos esos números. Bueno, listo. Venimos aquí a la otra variable, ¿sí? Orientación sexual. Y lo mismo, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es acá extraer esta información aparte, ¿sí? Copiamos y pegamos acá, ¿sí? Orientación sexual. Venimos a la tabla dinámica, identificación de género. Sacamos la tabla de identificación de género. La pasamos acá, ¿sí? Y ahí vamos armando cada uno de los análisis. Miren lo rápido que es. Si consume SPA, si la persona consume SPA. Entonces aquí ya les voy a explicar algo. Copiamos y pegamos. Entonces el 1 es que sí, el 2 es que no. Vamos a dejar el 1, ¿sí? Porque ya sabemos que necesitamos saber los que sí consumen. Bueno, venimos acá. Consumo SPA, persona con jefatura de hogar. Igual manera, sacamos si quieren, cogemos el 1. Venimos y vamos sacando cada una de las variables del análisis. Miren lo sencillo que es ir sacando el análisis de la base de datos, ¿sí? Y lo vamos colocando acá. Luego viene presencia de alcohol. Copiamos y pegamos. Y ya tenemos todas esas variables analizadas, para analizar, perdón. Datos del agresor, vamos hasta aquí y vamos y arrancamos nuevamente. Datos del agresor, ¿sí? Sexo por año. Recuerden, pueden hacer el análisis por cualquiera de las variables que tenemos acá, ¿sí? Parentesco con la víctima, ¿sí? Relación con la víctima. Entonces igual, ¿no? Vamos a pasarlo, copiamos, pegamos, vamos pegando aparte.
Y 10, en relación con la víctima, 10 es madre, 22 es pareja, 23 es pareja, 24 es familiar, 25 ninguno, ¿sí? Entonces, y 9 padre. Entonces, vamos a continuar con las otras variables en el próximo video. Bueno, continuamos con las variables, ¿sí? Si convive con el agresor, sí o no, ¿sí? Entonces vamos a sacar también esta tabla. Si la persona convive con el agresor. Bueno, ya lo tenía acá. El otro es agresor si es familiar. ¿Sí? Lo sacamos también. 1 es profesor, 2 es amigo, 3 compañero de trabajo, 4 compañero de estudio, 6 desconocido, 7 vecino, 8 conocidos sin ningún trato, 9 sin información, 10 otro, 11 jefe, 12 sacerdote pastor, 13 servidor público, ¿sí? Entonces igual las copiamos y la pegamos acá para posteriormente hacer el ajuste de los números, ¿sí? Hecho violento ocurrido en el marco del conflicto armado, también, ¿sí? Lo podemos analizar, ¿sí? Esto es repetitivo, este proceso, pero ahí van a tener toda la información disponible para el análisis. Datos del hecho, mecanismo utilizado para la agresión, ahorcamiento, 1 ahorcamiento, 2 caída, 3 contundente, corto contundente, 4 cortante, 11 proyectil arma de fuego, 12 quemadura por fuego o llama. 13 quemadura por ácido, 14 quemadura por líquido, 15 otros mecanismos, 16 sustancias de uso doméstico, ¿sí? Entonces vamos a copiar aparte esta tabla y la colocamos acá. El sitio anatómico en la cara, por ejemplo, no lo voy a hacer porque no nos daría el tiempo, pero aquí ustedes pueden ir sacando cada uno del sitio anatómico, ¿sí? Miembro superior, miembro inferior, ¿sí? Grado, si es primer grado, segundo grado, ¿sí? Primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿sí? Esto también lo podemos pasar. Extensión, si es menor o igual que 1 menor o igual que, perdón, 1 menor o igual al 5%, 2 del 6 al 14% y 3 mayor o igual al 15%. ¿Sí? También lo podemos hacer. Escenario, fecha del hecho, escenario. También tiene la descripción en vía pública, 1 en vía pública, 2 en vivienda, 3 en establecimiento educativo. ¿Sí? Esto también lo pasamos aparte. Y por último, terminamos con el ámbito, si es escolar, ¿sí? Lo sacamos aparte. Y miren, ya tenemos el análisis de toda la información. Atención, si se les realizó quimioprofilaxis, tampoco lo voy a colocar, ustedes lo colocarían en el análisis. Si se les hizo quimioprofilaxis para hepatitis B, otras quimioprofilaxis, anticoncepción de emergencia, orientación al IVE, salud mental, remisión a protección, informe de autoridad a denuncia, sí, aquí están todas esas variables, pues que no las voy a colocar, eso ya lo hacemos en el trabajo práctico. Y como les decía, uno puede hacer el análisis por municipio, por departamento, ¿sí? Si tenemos aquí por municipio, por departamento, podemos ir haciendo el análisis de cada una de estas variables, ¿sí? Poner, por ejemplo, municipio de residencia acá, poner todos los municipios, poner, por ejemplo, actividad, ¿sí? Quitamos el año, pues de pronto vamos a hacer un solo año, si hacemos un año en 2019, por ejemplo, y también aquí podemos ver el comportamiento entonces de la actividad por municipio de residencia, y podemos hacer un comparativo. O sea, esta tabla me permite a mí hacer diferentes análisis de información, ¿sí? Bueno,
Bueno, en esta parte lo que les voy a mostrar es cómo extraer estas gráficas para hacer los análisis pertinentes, que es un ejercicio que vamos a hacer durante el módulo. Entonces, pues ya tenemos aquí la gráfica de tendencia, una gráfica que compara un año con el otro, el número de casos reportados. Aquí, como pueden ver, ya yo he cambiado cada uno de la nomenclatura de los números. Por ejemplo, hay gráficas que yo les puedo hacer en torta, ¿sí? Todo se hace por insertar y aquí tienen los diferentes tipos de gráfica que ustedes quieran realizar, ¿sí? Aquí pueden ver todos los tipos de gráficas. Entonces, por ejemplo, esta la he definido como de torta, igual, lo señalan los casos y los grafican. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes ya empiecen como a hacer una descripción de estos gráficos, de esta información que ha salido de la base de datos que le vamos a entregar. ¿Sí? Entonces, lo primero es pasar esta información a Word, a PowerPoint o a Word, ¿sí? Dependiendo del informe que vayan a realizar. Y aquí ustedes, por ejemplo, esta gráfica, vamos a colocar el título de la gráfica, ¿sí? Número de casos de violencia de género por semana epidemiológica, años 2018-2019, departamento tal, municipio tal, ¿sí? Y una descripción de la gráfica. Eso va a ser, hace parte de un trabajo que vamos a hacer, que les vamos a montar en la plataforma. Eh, podemos montar, digamos, tablas, gráficas, diferentes tipos de gráficas, diferentes tipos de, de análisis, ¿sí? Y podemos empezar a hacer la descriptiva de estos análisis, ¿sí? Miren, aquí tenemos la de comparación del 2018-2019. En estas gráficas de tortas podemos colocar las etiquetas de los datos, y ahí nos damos cuenta cuántos, si lo quiero por número o si lo quiero por porcentaje, ¿sí? Eh, podemos eh, configurar que aparezcan con porcentajes y el nombre, si queremos el nombre de la serie no, o nombre de la categoría, ¿cierto? Y aquí podemos configurar la gráfica como nosotros queramos. Esto es por ahora lo que vamos a ir trabajando en análisis. Extraer toda esta información y hacer un análisis descriptivo. Hacerle gráficas a toda esta información. Ustedes van a tener la base de datos disponible para que hagan estos análisis, extraigan la información y esto hace parte de lo que es el procesamiento, la verificación de los datos de las fichas de notificación, la revisión crítica de las variables, el sacar reportes de todo el sistema de información de vigilancia Civigila. Como recomendación, revisar los boletines epidemiológicos, que eso lo vamos a mirar también en la presentación, para que vamos enfocando los análisis a partir de algo estandarizado por el nivel nacional.